Muy bien, pues vamos a entrar en materia directamente. Nuevamente tenemos dos bloques. Por un lado, Estados Unidos, los países anglosajones y Europa. Por el otro lado, los BRICS Plus. ¿Son dos formas diferentes de hacer las cosas? ¿Persiguen objetivos diferentes o es simplemente una lucha por el poder? Bueno, pues me voy a permitir, antes de nada, hacer un apunte durante un minuto, ¿no? Para clarificar cuál es nuestro punto de vista o nuestra posición alrededor de todos estos temas y, sobre todo, qué somos, ¿no? Porque, claro, que se interesa a la vez una asesoría estratégica, un think tank, pero nuestro planteamiento es de análisis y difusión de información, ¿no? Es nuestra actividad. Quiere decir que no somos ni agentes políticos ni agentes sociales, y eso tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? A la vez, una ventaja y un inconveniente es, primero, que no tenemos opinión sobre todo. Es un agente político, le haces una pregunta y se siente obligado a responder. Entonces, nosotros, si hay algo sobre lo que no tenemos respuesta porque nuestro análisis no nos ha llevado hasta ese punto, pues tenemos que decir que no lo sabemos o que no estamos seguros de, ¿no? Cosa que probablemente un agente político no puede hacer, ¿no? Pero bueno, y esto también significa que si en un momento determinado nos damos cuenta de que la opinión que teníamos hasta ese momento no es correcta, pues tenemos que rectificar. Y de hecho, durante estos 13 años lo hemos hecho constantemente y nos hemos sorprendido a nosotros mismos por pensar algo que quizás un año o 2 años antes era impensable, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es importante decirlo antes para que entendáis un poco nuestro posicionamiento y algunas respuestas que quizás os pueden llamar la atención, ¿no? Bien, respondiendo a tu primera pregunta, ¿no? Vamos a ver, yo diría que en principio son 3 preguntas a la vez, yo diría que las 3 cosas, ¿no? Es decir, son formas diferentes de hacer las cosas entre los BRICS y digamos, la OTAN Occidente, lo que se llama Occidente. Sí, hay formas distintas. ¿Persiguen objetivos diferentes? Sí. ¿Hay una lucha por el poder? También. Claro, siempre que hay un enfrentamiento entre países o entre bloques, hay también lucha por el poder, evidentemente. Y los distintos grupos que se adhieren a uno u otro bloque, incluso dentro de cada país, se pueden adherir por motivos distintos, no simplemente por mejorar o por cambiar las cosas por distintos objetivos ideológicos. Simplemente la lucha por el poder siempre está ahí y siempre va a ser un atractivo para que personas o grupos se apunten en una u otra dirección. Ahora, dicho esto, nosotros sí nos damos cuenta de que es más difícil percibir esto para los que entran en esta dinámica, pues, por ejemplo, a partir del estallido en Ucrania, ¿no? Es algo para muchas personas muy nuevo, algo que estalla de pronto, pero nosotros lo llevábamos analizando cerca de 10 años aproximadamente, ¿no? Y entonces vimos cómo iban evolucionando las posiciones, por ejemplo, en Rusia o en China, en base a qué estaban evolucionando esas posiciones, en base a qué se estaba previendo un enfrentamiento con Occidente, por qué en Occidente ya había documentos a fines de los 90 que estaban diciendo muy claramente, documentos alrededor del gobierno, ¿no?, en los que se decía que para asegurar que el siglo XXI sigue siendo controlado por nosotros, tenemos un objetivo fundamental que es neutralizar a China y Rusia, como una buena parte de las estrategias geopolíticas que se han desarrollado a partir de entonces tenían como objetivo neutralizar a China y Rusia. ¿Por qué era tan importante esto? ¿Solo porque son países distintos que no controlamos? No, no solo esto. Porque son países que no controlamos y que además no admiten o entonces ya estaban en riesgo de poner en cuestión nuestro esquema de control mundial, que se basa en ese control corporativo, control por parte de las grandes multinacionales, ¿no? Esto empezó a estallar en 2 momentos, ¿no? Antes en Rusia, con la llegada de Putin al poder, supongo que conocéis más o menos la escala de tiempos, alrededor del año 90 cae la Unión Soviética, hay un periodo de 10 años, la etapa más o menos de Yeltsin en Rusia, en la que hay un auténtico hundimiento económico, social, político, y que durante ese periodo Rusia queda en manos de las multinacionales. De las multinacionales muy relacionadas con las multinacionales que controlan Occidente también, ¿no? Esto se empieza a romper con la llegada de Putin al poder, en el año 2000, ¿no? Se empieza a romper, pero durante un periodo de 2-3 años hay una especie de guerra civil larvada en las élites en Rusia, en las que el objetivo fundamental del grupo de Putin, vamos a decir, ellos hablan de la revolución Putin, pero bueno,
es apartar a esas multinacionales del poder. Entonces, claro, esto ya es suficiente para que Rusia se convierta en un enemigo directo de las élites occidentales, ¿no? Hubo más movimientos, por supuesto. Uno muy importante fue la intervención de Rusia en Siria, que rompió toda la estrategia de Estados Unidos de desestabilizar el mundo musulmán a través de atacar una tras otra los estados musulmanes independientes, ¿no? O no controlados, si queréis, ¿no? Era una estrategia perfectamente definida ya desde fines de los años 90, ¿no? Y esta estrategia fue avanzando hasta el momento en que Rusia interviene en Siria y esa estrategia se detiene, ¿no? Bueno, estaba claro que viendo este contexto, viendo lo que estaba pasando en Europa con el acercamiento de la OTAN hacia Rusia, eso iba a estallar antes o después, ¿no? Por eso para nosotros el que pasara lo que pasó en Ucrania en el año 2022 no fue tanta sorpresa, ¿no? En China el proceso fue un poco distinto. Ya sabéis que en China había una especie de alianza estratégica entre la élite china, si queréis, el Partido Comunista Chino y las multinacionales occidentales aproximadamente desde los años 70. Algunos habréis visto esas fotos con las visitas de Nixon, de Kissinger o de Rockefeller a China, a la China de Mao todavía, en los años 70, y ahí hubo un pacto estratégico. Por un lado, a Estados Unidos le interesaba contar con China como aliado contra la Unión Soviética. Por otro lado, las multinacionales ya estaban empezando a poner en marcha el proyecto neoliberal y les interesaba utilizar a China como mercado y como provisión de mano de obra barata para sus empresas. Y a China le interesaba industrializarse. Entonces, China utilizó muy hábilmente ese pacto, a partir de ese momento, para industrializarse aceleradamente. Pero a principios ya del siglo XX empiezan a salir distintas corrientes en el Estado chino y dentro del Partido Comunista, corrientes que luego se fueron aglutinando alrededor de Xi Jinping, que entendían que, bueno, está muy bien, esto lo hemos aprovechado muy eficientemente, pero tiene que tener un límite y hay que frenar a esas multinacionales para que no cojan demasiado poder en China y empiezan primero a través de una disputa interna dentro del Partido Comunista que se extendió al conjunto de la sociedad china, ¿no? Que tuvo su exponente en el año 2012 cuando Xi Jinping llega al poder, ¿no? A partir de ese momento, bueno, Xi Jinping sigue tomando medidas de forma más progresiva para también apartar a las corporaciones occidentales del poder. A partir de ese momento, la alianza estratégica, digamos, entre Rusia y China queda muy clara, ¿eh? En base a que, a pesar de que parten de culturas o ideologías distintas, pero tienen un enemigo común muy claro, ¿eh? Tienen un enemigo común y saben que su futuro depende del otro, ¿eh? Por eso cuando se habla de por qué Rusia y China están juntas o no están juntas, hasta cuándo van a estar juntas, pues yo creo que tiene una alianza muy difícil de destruir porque los dos piensan que si Occidente neutraliza a Rusia, el siguiente va a ser China, y al revés, si Occidente consigue neutralizar a China, el siguiente va a ser Rusia, ¿no? Por eso para ellos esa alianza es casi, está asegurada prácticamente, ¿no? Bueno, entonces yo creo que a la hora de valorar, intentando responder a la pregunta, a los dos bloques, no se trata tanto de dividir el mundo en buenos y malos. Nosotros lo que hemos intentado hacer es qué aprender de cada bloque y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estamos en uno de los bloques que ya conocemos, ¿no? Sabemos cuáles son los problemas que tiene, sobre todo, digamos, los problemas estructurales que están generando casi de autodestrucción en la propia Occidente durante los últimos 30 o 40 años. Hemos intentado analizar qué es lo que nos puede aportar ese otro bloque, ¿no? Por decirlo muy rápidamente, dos conclusiones fundamentales. Primero, la importancia de apartar a las grandes corporaciones privadas del poder, es decir, de asegurar que no mandan estas corporaciones privadas, ¿no? Y segundo, puede estar relacionado con esto también, pero hay algo muy importante y es que han aprendido estos países a gestionar con una objetividad que para nosotros es sorprendente las ventajas e inconvenientes de las empresas públicas y las empresas privadas. Ellos parten de, bueno, en su momento, de sistemas, el comunista
o el soviético en Rusia, el sistema de Mao en China, que mitificaban la empresa pública a todos los efectos, ¿no? Han superado esa etapa y ahora tienen una gran capacidad para decir, bueno, en esta empresa o en este sector, desde el punto de vista del interés general, ¿qué es mejor? Que esto sea público o sea privado. Se equivocarán muchas veces, pero tienen esa capacidad, una capacidad que nosotros hemos perdido, que tuvimos de alguna forma en el periodo de posguerra, cuando tuvimos un sector público potente, pero que a partir del periodo neoliberal procedimos a una privatización total y todos nos quedamos convencidos de que la empresa pública no funciona, sin más, ¿no? Y seguramente ese proceso ha sido exagerado probablemente por motivos ideológicos. Ahora, de hecho, no tenemos capacidad casi de gestionar eficientemente las empresas públicas, ¿no? Pero ahora hemos visto cómo en estos países no solo frenaron los procesos de privatizaciones, sino que están consolidando los sectores públicos siempre en el ámbito de la gran empresa, y que están consiguiendo resultados muy importantes en cuanto a eficiencia, gestión racional de la economía, gracias a estos sectores públicos, ¿no? Entonces, no se trata tanto de decir si la empresa pública o la privada es mejor, sino de ser capaces de identificar en cada caso, de analizar con objetividad qué es mejor, si la empresa privada o la pública. Y esto es una ventaja que tienen estos países que nosotros hemos perdido y de la que seguramente podemos aprender bastante, ¿no? Un poco... ¿De acuerdo? Claramente Europa está siendo la gran perdedora en esta batalla. Según tu opinión, ¿qué deberíamos hacer? ¿Continuar siguiendo a Estados Unidos o acercarnos a los BRICS? ¿Cuál es el futuro de Europa o cómo ves el futuro de Europa? Bueno, efectivamente la situación es bastante preocupante, porque ya lo era hace 3 años, digamos, ¿no? Si tenemos en cuenta solo la evolución económica, ¿no? Estamos en un modelo económico que realmente no ha funcionado. El modelo económico, unos hablan de neoliberalismo, otros no les gusta esta palabra, pero bueno, el modelo económico a partir de los años 80 funcionó aparentemente más o menos renqueando durante 30 años, pero apoyándose en 2 elementos insostenibles a largo plazo. Uno de ellos, el sobreendeudamiento, en un constante incremento de la deuda, y hablo aquí de la deuda privada y pública, de las dos, ¿no? Y por otro lado, de la sobreexplotación de la mano de obra femenina, en primer lugar, ¿eh? Sobreexplotación de la mano de obra barata, fundamentalmente femenina, y después, a partir de un determinado momento, de mano de obra extranjera. Pero el pilar fundamental ha sido el otro, la sobreexplotación de la mano de obra femenina, ¿no? Pero a partir del año 2008 ya ni siquiera eso, es decir, ya no hemos sido capaces de crecer. El crecimiento medio de la productividad anual está siendo inferior al 1%, es decir, una situación de estancamiento. La evolución económica de Europa durante estos años es mucho peor que la de la Unión Soviética en sus últimos años, ¿no? De evolución en cuanto a crecimiento, me refiero, ¿no? Quiero decir que es razón más que suficiente para concluir que el sistema no está funcionando, ¿no? Bueno, pues llega el momento del estallido geopolítico y empezamos a tomar medidas que están efectivamente destruyendo nuestra propia economía. Aquí de forma más indirecta, pero es muy claro, por ejemplo, en el caso de Alemania, y esto está llevando a una auténtica, no voy a decir revolución, una auténtica, vamos a decir... revolcón, por decirlo de alguna forma, en la opinión pública en Alemania, ¿no? Donde esto se ve de forma muy directa, ¿no? Medidas como cortar la relación con la energía barata rusa, que era uno de los pilares de la economía alemana, en la que aproximadamente 1/3 se basa en industria intensiva en energía, en la cual los costes de producción pues, pueden depender en un 10, en un 15, en algún caso hasta en un 30%, son costes energéticos, ¿no? En esos casos, si se disparan los costes de la energía, como está sucediendo, esas empresas quedan fuera del mercado. Además, van a tener que competir a partir de ahora con una China que ahora va a tener el acceso a la energía barata rusa que nosotros perdemos, o con un Estados Unidos que es productor de energía, ¿no? Y esto ya se está notando claramente, es evidente que se iba a notar, ya se está notando en Alemania, ¿no? Las perspectivas son realmente económicamente negativas, pero claro, es que son decisiones que se están tomando por nuestros propios dirigentes y además de forma continuada, ¿no?
decisiones que se iban tomando en principio con el objetivo de hacer daño a Rusia, pero que se veía que prácticamente no hacían daño a Rusia y hacían un daño tremendo a Europa y beneficiaban a Estados Unidos. Pero claro, cuando se comprueba 2 o 3 meses después que eso está sucediendo, no se rectifican esas medidas y se toman otras que tienen un efecto similar y otras con las que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Algo similar sucede con el caso de China. Desde el estallido en Ucrania, aproximadamente durante 6 o 8 meses, en Occidente, en Estados Unidos fundamentalmente, se abre un periodo de intentar convencer a China para que se desmarque de las estrategias geopolíticas de Rusia, y una vez que se ve que esto no es posible o que no se consigue, se pone en marcha una estrategia más agresiva, ¿no? Una estrategia más agresiva que se despliega fundamentalmente a través de Europa, instando a Europa a que rompa con China, a que se busque un pretexto tras otro para cortar o debilitar las relaciones económicas con China, ¿no? Claro, este es otro de los pilares de la economía, en concreto alemana, ¿no? O de Centro Europa, ¿no? Y así todo, Europa, Alemania, sabiendo esto, pues obedece y empieza a tomar este tipo de medidas, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar esto? Pues desde luego a ningún sitio bueno, depende de qué pase con el contexto geopolítico, pero desde luego la situación es crítica, ¿no? Y esto se está manifestando, como decía, en la opinión pública en Alemania muy claramente, ¿no? Digamos, las opciones políticas que se están saliendo de lo políticamente correcto en Alemania están teniendo unos resultados en las encuestas de opinión impresionantes. Y hablo tanto de la derecha populista, que según qué encuestas le están dando un 20 o un 30%, o de este nuevo partido de la izquierda, vamos a decir, populista o anticorporativa, dicen ellos, de Sarah Wagenknecht, ¿no? Que en las encuestas les dan ya un 15 o un 20%, ¿no? Pero esto es un reflejo de que hay un movimiento en Alemania muy fuerte en este sentido, ¿no? ¿Qué debería hacer Europa? Bueno, claro, es que una cosa es lo que pudiéramos hacer teóricamente. Evidentemente, si dar un paso, acercarnos a los BRICS, nos permite romper con esas élites corporativas que nos están generando todos estos problemas, pues evidentemente podemos decir teóricamente que lo mejor es acercarse a los BRICS. Pero claro, para cualquier movimiento de este tipo, lo que necesitamos es una nueva clase política. Es decir, una clase política que empiece a defender a los europeos, ¿no? Con una u otra ideología, pero que tenga claramente los objetivos de los intereses de los europeos en sus estrategias. Y esto es lo que no está pasando en los últimos años, ¿no? ¿Por qué crees tú que los gobernantes europeos gobiernan en contra de nuestros intereses reales? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Es evidente, ya no estamos hablando de una cuestión ideológica, porque las ideologías se supone que con una distinta perspectiva, pero todas actúan en función de los intereses de los ciudadanos. Estamos hablando de algo que va más allá de las ideologías, ¿no? Bien, vamos a ver. El problema es que esto que se llama los poderes fácticos o los poderes reales, pues han llegado a un punto en el que se han hecho cada vez más evidentes, ¿no? Vamos a ver. Las democracias nunca han sido perfectas, ¿no? Por eso se suele hablar de que no es conveniente, no hay que intentar dividir a los países en cuáles son democráticos y cuáles no, porque en realidad democracia perfecta no hay ninguna. Si entendemos por democracia lo que dice la palabra, que democracia es gobierno del pueblo, ¿no? Si decimos que democracia es gobierno del pueblo, entonces es posible que aplicando eso estrictamente no haya ninguna democracia en el mundo, porque puede haber elecciones y no haber democracia, ¿no? Si los que realmente mandan saben controlar las elecciones, ¿no? Y pueden controlarlas por muchas formas. A través de los medios de comunicación pueden controlar nuestros valores, nuestra cultura, nuestras opiniones, de tal forma que aseguren que al final vamos a votar, pero vamos a votar siempre dentro de un marco, ¿no? Bueno, pues probablemente esto es lo que ha sucedido de forma muy clara, ¿no? Cuando surgen los gobiernos liberales en el siglo XIX, van evolucionando en un contexto de ampliar el derecho de voto. Primero surgen dando voto exclusivamente a los grandes propietarios, ¿no? Eso es, el voto censitario se va ampliando
a medida que el voto no compromete, digamos, el poder real. A medida que se van dando cuenta de que pueden ir ampliando el voto sin poner en cuestión el sistema, ¿no? Y claro, también se suele decir que las democracias, y esto es un poco cínico, ¿no? Pero bueno, que las democracias funcionan cuando no hay nada importante en juego, ¿no? Que cuando hay algo importante en juego se rompe la baraja, ¿no? Y pues, lamentablemente la historia nos enseña un poco que esto tiende a ser así, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que esos poderes fácticos que siempre han existido con una u otra fuerza, a partir de, seguramente del final de la Guerra Fría, se han desplegado de una forma mucho más abierta, ¿no? Independientemente de lo que pensáramos de uno u otro de los bloques durante la Guerra Fría, el hecho de que existieran dos bloques seguramente obligaba a mantener una pluralidad política e ideológica que luego ha desaparecido, ¿no? Una pluralidad política que no tenía por qué ser entre comunistas y no comunistas, ¿no? Pluralidad en términos generales, ¿no? ¿Qué sucede? Al terminar la Guerra Fría, los grandes poderes económicos, y lo dicen expresamente, hablan de el fin de la historia. Dicen, se han terminado las grandes opciones, han desaparecido las alternativas a nuestro sistema, ya controlamos perfectamente el mundo, bueno, no hay problemas de alternativas, ¿no? Y de hecho, a partir de ese momento, ya nadie se atreve, de forma progresiva pero muy rápida, a quedar fuera del sistema. Y utilizan palabras distintas de izquierda, derecha, centro, pero en la práctica nadie se atreve a cuestionar el sistema, ¿no? El modelo que se implanta progresivamente es el modelo neoliberal y muchos de ellos dicen que están en contra del neoliberalismo, pero en la práctica llegan al poder y no cuestionan el neoliberalismo. Prueban con matices en una dirección o en otra, pero todos respetan el sistema e incluso lo apoyan a pesar de que digan que están en contra. Pero eso no solo en el ámbito económico, en el ámbito cultural empiezan a aplicar todas esas estrategias que de hecho estaban implantadas y perfectamente definidas por las élites corporativas como estrategias corporativas para ir ampliando y extendiendo su poder en Occidente y en el conjunto del mundo, ¿no? El tema es, bueno, entonces, el que estas élites corporativas de hecho tienen un poder tal que, bueno, a nosotros por lo menos nos iban a decir que no estamos en un sistema democrático, para nosotros es muy claro, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues hay muchos caminos para esto, ¿no? Algunos, digamos, el más pedestre, el más cercano, el más evidente sería el de los medios de comunicación, ¿no? En los años 90 se produce un proceso de concentración de los grandes medios de comunicación, también un proceso de privatización, que esto es muy importante, ¿no? Se discute mucho si los grandes medios de comunicación, las televisiones en concreto, si tienen que ser públicas o no. Solemos decir que, claro, las televisiones públicas no es un buen sistema porque tienden a defender al gobierno, pero claro, dijimos, bueno, pues entonces que sean privadas, pero claro, las televisiones privadas quedan en manos de las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones tienen intereses comunes. Y esto, claro, acaba trasladándose a la opinión pública, a la sociedad y también de la sociedad a las opciones políticas, inevitablemente, ¿no? Entonces, en los años 90 se produce un proceso, por un lado, de privatizaciones, por otro lado, de concentración de los grandes medios de comunicación que quedan en manos de unos pocos grupos empresariales. Y todo esto genera que los grandes grupos de comunicación empiecen a transmitir una cultura común, neoliberal en el ámbito económico, posmoderna en el ámbito cultural, si queréis, y las opciones políticas, muchas de ellas se dejan arrastrar por lo que dicen los medios de comunicación. Para las opciones políticas, desde un punto de vista estrictamente práctico, para bien o para mal, lo importante son las elecciones, ¿no? Entonces, si los que les preocupa son las elecciones, ¿cómo determinan qué es lo importante cara a las elecciones? Pues en buena parte a través de los medios de comunicación. A veces pensamos que los políticos hacen grandes análisis para tomar decisiones y muchas veces esos análisis son a ver qué les dicen las televisiones o los periódicos sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Los medios de comunicación son una fuerza impresionante porque inciden directamente sobre los grupos políticos y porque también crean la opinión pública que luego los grupos políticos tienen en cuenta a efectos de las elecciones, ¿no? Bueno, esto es la influencia sobre los grupos políticos, si queréis, menos grave o más evidente, ¿no?
pero evidentemente hay otras, como la financiación por parte de los bancos o por parte de las grandes empresas directamente a los grupos políticos. Los beneficios personales, estos sistemas de puertas giratorias, por los que muchos políticos terminan sus carreras y acaban en puestos de una forma bastante forzada en grandes empresas, ¿no? Es decir, los políticos saben esto, entonces saben que para que eso sea posible se tienen que portar bien con las grandes empresas, ¿no? El problema de las puertas giratorias no es que se tome una medida concreta sobre una persona concreta, sino las expectativas que esto generan en muchos otros políticos de poder conseguir esto si se portan bien con esas grandes empresas, ¿no? Hay incluso, ya yendo a un extremo, al extremo más sórdido, más, bueno, pues se puede decir conspirativo, pero es algo perfectamente constatado. Son estas redes de tráfico de distinto carácter. El más siniestro sería el de las redes de tráfico sexual, de las que habéis oído hablar, ¿no? De la red Epstein, la red Ditrux, ¿no? La red Saville, la red Ditrux en Bélgica, la red Saville en Inglaterra. Entonces, son redes de tráfico sexual en las que ahora sabemos perfectamente, que está perfectamente constatado, que el objetivo no era sexual, sino de chantaje. Es decir, se han descubierto redes de hoteles relacionados con estas redes, en las que todas las habitaciones que se estaban usando para esas redes de tráfico sexual infantil tenían sus cámaras, ¿no? El objetivo de estas redes era comprometer a políticos de alto nivel, no solo políticos, también otro tipo de personalidades, de tal forma que personas que se implican en esas redes ya están atrapadas para toda su vida, claro, ¿no? Sabemos que hay cientos de políticos occidentales que han sido atrapados en esas redes a través de esos sistemas. Hay que ser muy prudentes a la hora de utilizar ese tipo de información. Sabemos que eso existe, pero no podemos de ahí interpretar pues, que haya unos políticos u otros que estén actuando en función de ese tipo de compromisos, ¿no? Pero bueno, ya eso es una labor más policial o judicial en su momento, ¿no? Recientemente Francia ha manifestado querer entrar en los BRICS Plus. ¿Esto por qué puede ser? ¿Cómo un país tan atlantista está interesado en los BRICS? Bueno, vamos a ver, yo creo que todo está cambiando a una velocidad de vértigo, ¿no? Está cambiando, en primer lugar, en el ámbito geopolítico, como consecuencia de este choque geopolítico. Y hay muchos países europeos que se están dando cuenta de que el futuro quizás no esté en el mundo atlántico, sino que esté en el mundo de los BRICS o en el mundo emergente, vamos a decir, ¿no? Y entonces es posible que Francia esté intentando poner un pie en los dos lados por si acaso, ¿no? Claro, Francia ahora tiene un problema económico muy serio con África. Ya sabéis lo que está sucediendo en África, que una buena parte de lo que era el África francófona pues se ha despegado de África para apuntar hacia Rusia y China, ¿no? Y de una forma muy radical. Claro, la relación con estos países de África, una relación neocolonial, era muy importante para alimentar la economía francesa, ¿no? Entonces, la economía francesa, como consecuencia de esto, va a tener problemas muy graves. Aquí puede haber razones económicas para empezar por lo menos a poner un pie en ese nuevo mundo. Puede haber razones también internas de que para posicionarse frente a su opinión pública, que también se está desmarcando progresivamente de lo que era políticamente correcto en el mundo atlantista, porque gestos también, por ejemplo, de Macron ha habido anteriormente, ¿no? De despegarse con respecto a la OTAN y tal, pero han sido meramente gestos, ¿no? La reacción de los BRICS frente a estos planteamientos de Francia inicialmente fue de desconfianza. En el momento en que Macron simplemente pidió asistir a la cumbre de los BRICS, pues prácticamente se le dijo que no, ¿no? Ahora ha habido gestos de que quizás Francia podría solicitar la incorporación, se ha dicho que se analizará. Desde luego sería bastante descolocante, ¿no? No parece posible, por lo menos a corto plazo, pero sí nos revela pues, un desconcierto y dudas muy importantes en muchos países europeos con respecto a este proceso, ¿no?
¿Estamos abocados a una nueva guerra mundial para volver a reestructurar el tablero geopolítico? Bueno, yo creo que abocados no. ¿Que puede suceder? Sí. Bueno, ya sabéis que muchos están diciendo que de hecho ya estamos en una guerra fría, en una guerra mundial fría, semicaliente, ¿no? Depende a qué le llamemos. Guerra caliente sería un enfrentamiento directo, no indirecto. Tenemos ya una guerra caliente indirecta, en cuanto a que la OTAN está muy directamente implicada en Ucrania y también con lo que está sucediendo probablemente en Oriente Medio o quizás en África, ¿no? Pero no una guerra caliente directa, un enfrentamiento directo entre, si queréis, entre la OTAN y el bloque emergente, ¿no? ¿Esta guerra mundial puede suceder? Sí. Sí puede suceder porque yo diría que en Occidente, sobre todo, tenemos dos sectores que se están posicionando de distinta forma frente a lo que está sucediendo. Hay un sector que se está posicionando incluso positivamente con respecto a ese nuevo mundo multipolar que están proponiendo los BRICS. Un sector que es, bueno, no me gusta hablar de partidos porque el tema de los partidos políticos no encaja mucho con todo esto, pero que estaba de alguna forma articulado en un momento alrededor del trumpismo, ¿no? Si recordáis, el trumpismo tenía como una de sus bases America First, y dentro de ese America First encajaba el que Estados Unidos dejara de ser el policía del mundo para centrarse en resolver sus problemas internos fundamentalmente, ¿no? Bueno, esto lo gestionó Trump de una forma un poco contradictoria, pues su forma de ser también era un poco así, pero esto encajaba bastante con que Estados Unidos se adaptara a un mundo multipolar en el que Estados Unidos sale del mundo y se centra en resolver sus problemas. Algo que a corto plazo igual puede ser muy negativo para Estados Unidos, pero igual a largo plazo muy positivo, ¿no? Pero no es solo el trumpismo, también dentro de lo que es el resto, si queréis, del Partido Republicano o del Partido Demócrata, que ahora está muy ligado con Wall Street, pues hay también dos posturas. Una que, por ejemplo, ante lo que está pasando en Ucrania, en el que ya claramente Rusia está ganando la guerra, dicen, bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo más o menos razonable, aceptando que Rusia ha ganado la guerra, vamos a llegar a acuerdos de seguridad estratégica en Europa, etcétera, aceptando, porque claro, eso no se puede separar del contexto mundial, aceptando ese nuevo contexto multipolar, ¿no? Y hay otro sector que no acepta esto, ¿no? Hay otro sector que piensa que aceptar ese mundo multipolar es solo un paso, porque si aceptan la pérdida de hegemonía de esa élite, vamos a llamarle Wall Street, esa élite corporativa en el mundo, al final los ciudadanos de Europa y de Estados Unidos van a cuestionar también su poder en Europa y Estados Unidos, con lo cual se arriesgan no solo a perder el poder del mundo, también a perder el control de Europa y de Estados Unidos y acabar pues, perdiendo quizás su poder económico o quizás en la cárcel o peor, ¿no? Y entonces están apostando más por una postura, vamos a decir, numantina, de no aceptar el cambio de la correlación de fuerzas bajo ningún concepto, y esto es lo que seguramente es el mayor riesgo de que acabemos en una guerra mundial, ¿no? ¿Qué significa o cómo definirías posmodernismo? Bueno, el posmodernismo es una corriente en parte filosófica y en parte cultural que se desarrolló durante el siglo XX, pero estalló y tuvo un éxito fundamental a partir de los años 90, a partir de la Guerra Fría. Recordad que los años 90 es un momento muy especial en el conjunto de Occidente, ¿no? Vamos a ver, tiene distintas vertientes, pero la fundamental se llama posmodernismo porque cuestionan lo que llaman el modernismo, todas las corrientes anteriores de distintas ideologías, en el sentido en que dicen las corrientes anteriores daban demasiado peso a la razón, ¿eh? Y sin embargo, a la hora de interpretar la realidad, más importante que la razón son las emociones, los sentimientos, etcétera, ¿no? Las pasiones, tal. Bueno, vamos a ver, es evidente que la razón llega hasta donde llega a la hora de interpretar la realidad. A partir de donde llega la razón, pues no hay más remedio que utilizar otros esquemas, pues, emociones, sentimientos, etcétera. Pero el problema de estos movimientos es que al final acaban utilizando
las emociones, los sentimientos, para cuestionar lo razonable, ¿no? Y esto es muy útil para las élites, que son las que controlan la manipulación de las emociones, de los sentimientos, ¿a partir de qué? A partir de los medios de comunicación, fundamentalmente. Los que controlan los medios de comunicación y controlan la industria cultural son capaces de controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y controlarlos incluso hasta llevarnos a cuestionar la razón, ¿no? Esto no es algo del todo nuevo, ¿no? Es algo que ya hicieron otros movimientos, también respondiendo a intereses corporativos, ¿no? Movimientos que parten desde un punto de vista filosófico, todos ellos, también el posmodernismo, de Nietzsche y de Heidegger, ¿no? Nietzsche ya a fines del siglo XIX, ¿no? No estoy cuestionando a Nietzsche y a Heidegger, que tienen muchas otras cosas, pero ¿qué es lo que cogen de ellos? Pues precisamente el cuestionamiento de la razón. Y esto hace que veamos en el posmodernismo y muchos otros autores, y en el nazismo y en el fascismo, bases muy comunes, porque todos ellos se basan en base a intereses corporativos. Vamos a manipular la opinión pública de tal forma que les llevemos a posiciones irracionales manipulando las emociones, ¿eh? Bueno, esto es del posmodernismo, evidentemente tiene muchas otras cosas. Hay una corriente posmodernista en el arte y tal. Nosotros intentamos por eso hablar de posmodernismo corporativo o corporativismo posmoderno, en el sentido de que, bueno, lo que nos preocupa del posmodernismo es fundamentalmente su manipulación por parte de las corporaciones, ¿no? Es decir, el haber utilizado el posmodernismo como un instrumento cultural, filosófico, para manipular la opinión occidental alrededor de eso que llamamos corrientes posmodernas, fundamentalmente a partir de los años 90. Las teorías nacieron antes, se desarrollaron primero en Inglaterra, el Reino Unido, luego en Estados Unidos, luego en el conjunto de la élite occidental, y se aplicaron, se desplegaron fundamentalmente a partir de los años 90 en el conjunto de Occidente, ¿no? Cuando hablas de grandes corporaciones, ¿a quién te refieres? ¿Podrías concretar más? Bueno, aquí hay un ámbito en el que podemos concretar y un ámbito en el que no, ¿no? Bueno, grandes corporaciones. El concepto de grandes corporaciones, estamos hablando de grandes empresas. Las empresas se relacionan entre sí a través de matrices y filiales, y entonces, investigando quién controla esas grandes empresas, podemos llegar hasta saber quiénes son esas grandes corporaciones, esas últimas corporaciones que controlan las grandes empresas, ¿no? Detrás de esas últimas grandes corporaciones hay grandes inversores, grandes inversores que son grandes fortunas, ¿no? Bien, hay algunos grupos empresariales que han actuado por sí mismos a la hora de influir sobre los gobiernos o sobre los medios de comunicación o sobre la industria cultural, por ejemplo, a la hora de crear cultura, y algunos de ellos son conocidos, como son el Grupo Rockefeller en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido a la vez una gran corporación que han tenido una actividad política muy directa, también en los medios de comunicación, o el Grupo Ford, ¿no? Y luego, en los últimos años, sí ha habido movimientos que han cambiado ese tipo de configuración de forma muy significativa. Porque antes hablábamos de los grandes bancos, de las grandes eléctricas, de las empresas de armamento, mientras que en las últimas décadas ha habido una actividad que ha sido la de se les llama los gestores de activos, otros hablan de los grandes fondos de inversión, pero bueno, esos grandes gestoras, los más conocidos son BlackRock, Vanguard, que gestionan grandes activos para invertir en las grandes empresas, y al final se han hecho con participaciones entre un 5 y un 10% en prácticamente todas las multinacionales. Y esto les ha dado un gran poder intersectorial, ¿no? Es muy interesante que estas gestoras de activos, en principio, decían, bueno, nosotros solo somos inversores financieros, no intervenimos en aspectos operativos de las empresas, pero están interviniendo cada vez más. Y han intervenido, por ejemplo, cada vez más en ámbitos de cultura empresarial.
Y esto es muy importante porque la cultura de las empresas tiene una gran influencia en la cultura de las personas. Por ejemplo, a través de la publicidad. Esto es algo que en los últimos años los que tenemos una cierta edad seguramente nos hemos ido dando cuenta, ¿no? Y vamos viendo cómo en la publicidad de las empresas se iban transmitiendo modas aparentemente novedosas que luego se extendían a la sociedad, ¿no? Entonces, la publicidad de las empresas es un instrumento muy fuerte de creación de cultura. Bueno, pues BlackRock, Vanguard han sido cuestionados recientemente, por ejemplo, en los Estados Unidos, por inversores en sus fondos, acusándoles de que no estaban tomando decisiones en base a intereses financieros, sino en base a intereses ideológicos, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Para revelarnos cosas que han estado pasando en las últimas décadas en este sentido, ¿no? Bueno, BlackRock y Vanguard pueden ser, por ejemplo, puntales de esas grandes corporaciones, ¿no? Bueno, si pasamos ya a quiénes son los grandes inversores que participan en esas grandes corporaciones, bueno, pues ahí ya sabéis que hay especulaciones de todo tipo sobre distintos grupos de interés que controlan o no esas grandes corporaciones, ¿no? Nosotros no tenemos ya opiniones claras, porque sí pensamos que pueden ser grupos cambiantes. Es decir, está claro que estamos hablando de grupos que han conseguido un extraordinario poder en base al control económico. Ahora, puede haber intereses extraeconómicos que les hayan llevado a buscar ese poder económico, ¿no? Con otro tipo de objetivos, ¿no? Y bueno, pues hay teorías de muchos tipos sobre el grupo de interés A, el grupo de interés B, el grupo de interés C, el que sea una persona o otra persona. Se ha hablado de grupos de interés económicos, de minorías que se han hecho con esos grupos de control económico, de familias de la nobleza europea que son los que realmente controlan esos intereses. Bueno, otros que dicen que no, que son grupos que actúan exclusivamente por objetivos de poder personal. Nosotros hasta ahí ya no tenemos una opinión concreta. Como os he dicho al principio, si fuéramos un agente social o un agente político, os diríamos, pues esto es así, pero como no lo somos, pues os tenemos que decir que no tenemos una opinión clara en este sentido, ¿no? Seguramente será un tema más de carácter policial o judicial en el momento en que, si en algún momento pasa, pues se llega a deshacer ese entramado, ¿no? ¿Qué papel han jugado las grandes corporaciones en el tema del COVID? ¿Si han jugado algún papel? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, conocemos claramente el papel de las grandes corporaciones farmacéuticas, ¿no? Sabemos que jugaron un papel muy poco limpio a la hora, porque esto luego ha ido saliendo de forma muy clara, en no realizar las pruebas previas con la suficiente seguridad, en no realizar suficientes pruebas ni esperar el tiempo necesario antes de poner en marcha la aplicación masiva de las vacunas. Luego, en no informar de forma suficientemente seria sobre lo que estaba pasando con los efectos secundarios. Esto sabemos que con las grandes corporaciones farmacéuticas ha sucedido. Claro, detrás de las grandes corporaciones farmacéuticas también están estos grandes inversores financieros, BlackRock, Vanguard, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más sabemos? Pues sabemos también, porque claro, lo dijeron ellos una y otra vez, es que 3 meses después del estallido del COVID tenemos este posicionamiento del Foro Económico Mundial apoyando lo que llamaron el gran reset, el gran reseteo, el gran reinicio, ¿no? El Foro Económico Mundial no es un foro cualquiera, es un foro que representa a 1000 corporaciones fundamentalmente occidentales, 1000 grandes multinacionales, ¿no? Entonces, el Foro Económico Mundial, que es el que organiza eso que se llama el Foro de Davos, 3 meses después del estallido del COVID, lanzan el proyecto de gran reinicio y nos dicen que el COVID es una oportunidad histórica para cambiar el modelo económico. Y ellos proponen un nuevo modelo económico. Nos dicen, y esto es importante, que el neoliberalismo está agotado. Es decir, esto que hasta ahora decían o decíamos solo los críticos del modelo, lo reconocen ellos también. Necesitamos un nuevo modelo y proponen un nuevo modelo de acuerdo con los intereses de las corporaciones. Y esto es muy importante. Evidentemente no nos
revela una complicidad de estas corporaciones en relación con lo que sucedió con el COVID, pero sí nos revelan un interés. Nos están diciendo que para estas corporaciones la pandemia COVID era una oportunidad histórica para defender sus intereses a través de un nuevo modelo, ¿no? Un proyecto que parece que de una forma o de otra ha quedado por lo menos congelado, pero en aquel momento sí nos lo estaban diciendo con mucha claridad, ¿no? En tus charlas comentas que existen grandes grupos de poder que distorsionan los valores sociales con el objetivo de manipular y controlar a la población. ¿Por qué y para qué quieren ese control social? ¿Cómo podemos combatir sus estrategias los ciudadanos? ¿Qué medios se utilizan para influir en nuestros valores? Un poco ya has contestado antes. Sí. Bueno, ahí se habla de valores sociales en concreto. El objetivo no son solo los valores, porque los objetivos son genéricos, ¿no? Vamos a ver, ¿cuándo nace esto, ¿no? Los orígenes se pueden extender mucho en el tiempo, pero hay una serie de teorías y estrategias que se empiezan a trabajar con mucha claridad a fines del siglo XIX y en Inglaterra o en el Reino Unido, en Gran Bretaña, si queréis. Y se empiezan a trabajar alrededor de las élites que controlaban el Imperio Británico. Entonces, un imperio que empieza a estar en decadencia, ¿no? Se empieza a utilizar dos vertientes ideológicas. Una, el malthusianismo. El malthusianismo, que es una corriente que nace a fines del siglo XVIII, entre el siglo XVIII y el XIX, a través de Malthus, ¿no? Que básicamente viene a decir que la producción de alimentos no se incrementa tanto como se incrementa la población, con lo cual vamos al desastre, básicamente, ¿no? Bueno, se demostró que esto era falso enseguida, porque se vio que a través del avance científico-tecnológico la producción de alimentos se incrementaba muy por encima del incremento de la población, pero el malthusianismo se mantuvo. Y esto ya nos revela que los objetivos del malthusianismo no eran los aparentes. Los objetivos eran cuestionar la población buscando una u otra razón. Y entonces el malthusianismo se ha mantenido cuestionando el crecimiento de la población y el crecimiento económico, cambiando las razones, ¿no? A pesar de irse demostrando en el tiempo que las razones iniciales no se verificaban, ¿no? Bueno, entonces, a fines del siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tenemos en el año 59, 1859, el origen de las especies, origen del evolucionismo, Darwin, y enseguida, a partir de la teoría de la evolución, surge enseguida, incluso por círculos cercanos a Darwin, el darwinismo social. El darwinismo social es la aplicación a la sociedad de las teorías evolucionistas de Darwin. Y surgen, pues, 5 o 10 años después del origen de las especies, todo esto en Inglaterra. En esa aplicación se utiliza el malthusianismo y se utiliza el darwinismo. Y dicen, bueno, para que la sociedad se gestione correctamente, tenemos que gestionarla de tal forma que apliquemos lo que se llama el darwinismo social. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que hay que apoyar que, vamos a decir, los buenos se reproduzcan más, los malos se reproduzcan menos. Los buenos triunfen y los malos no. Hay que dejar de ayudar a los malos, a los pobres, a los débiles, ¿no? Para que la sociedad vaya bien, ¿no? Esto es el darwinismo social, que tiene distintas plasmaciones, pero que tuvo un éxito extraordinario, en principio en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra? Porque esa élite en un imperio en decadencia empieza a utilizar estas ideologías, por un lado, para defender el colonialismo en las colonias que todavía le quedan, y por otro lado, para empezar a teorizar sobre cómo defender su poder en un mundo en el que ven que cada vez les cuesta más defender al Imperio Británico a través de las armas, porque Inglaterra, el Reino Unido, al final es un país relativamente pequeño, comparando, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces estas teorías empiezan a desarrollarse a fines del siglo XIX, primero en Inglaterra y luego se van trasladando a Estados Unidos a través de movimientos que empiezan a defender, por ejemplo, el control de la población.
bueno, somos muchos, pero somos muchos que cada vez es más son muchos, ¿no? O sois muchos. ¿Quiénes sois muchos? Pues vosotros. ¿Y quiénes sois vosotros? Pues para unos empiezan a decir, bueno, pues sois muchos los débiles, los que tenéis defectos, ¿no? Los pobres, ¿no? O las razas que no me gustan, ¿no? Claro, esto empieza a ser muy útil para gestionar el poder colonial, por un lado, los abusos en el poder colonial, para gestionar los abusos dentro de la propia Inglaterra, ¿no? Y esto deriva, por ejemplo, en las doctrinas de la eugenesia, que tuvieron mucho éxito primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos a fines del XIX y primeros del XX, que defienden que hay que tomar medidas políticas para que los pobres o las razas que no me gustan o los que tienen defectos físicos se reproduzcan menos, ¿no? Y esto se llevó a la práctica de forma sistemática en Inglaterra y en Estados Unidos de forma repetida. Y tuvo mucha relación con los movimientos de control de la población que están en el origen de algunas corrientes, sorprendentemente, del feminismo. Es decir, una parte del feminismo, de algunos de los fundadores del feminismo, las corrientes de Margaret Sanger, se relacionaron muy directamente con la planificación familiar y con estas corrientes eugenésicas y que en su momento fueron corrientes que se relacionan con el nazismo, ¿eh? La lógica, en principio, es muy clara. A nosotros ahora nos resulta sorprendente, pero viendo los documentos queda muy claro. Por ejemplo, Margaret Sanger, que se le considera uno de los líderes del origen del feminismo, ella empieza argumentando, bueno, pues que alrededor de los problemas que tienen las mujeres por no disponer de instrumentos de planificación familiar, y todas estas corrientes eugenésicas enseguida cogen esas ideas y dicen, efectivamente, esto es muy útil, vamos a aplicarlo, pero vamos a aplicarlo ¿cómo? A los pobres, empiezan a hacer planes especiales para la comunidad negra y empiezan a utilizar estos instrumentos enseguida para países que no nos interesa que se reproduzcan demasiado, ¿no? Entonces vemos cómo estas corrientes empiezan a ser utilizadas de forma sistemática para estos objetivos elitistas que tienen en el fondo ese concepto del darwinismo social como finalidad última. Y darwinismo social, evidentemente, no porque piensen que es bueno para la sociedad, sino como instrumento de control y de poder, ¿no? Allá a principios del siglo XX, estas élites empiezan a argumentar ya ideológicamente durante toda la primera mitad del siglo XX, pero bueno, cómo tienen que empezar a pensar en trasladar su poder a través de instrumentos distintos de la guerra, porque Inglaterra ya no puede controlar militarmente el mundo. Tenemos que influir cada vez más en Estados Unidos, porque Estados Unidos va a ser un poder militar fundamental, y empezar a influir en el resto de los países de formas distintas al poder militar. Y entonces estos conceptos se empiezan a compartir con la élite norteamericana y cada vez más con la élite europea, porque al final esto no es una cuestión de países. Evidentemente a estas élites la población inglesa no les importaba absolutamente nada. Lo que les importa es el poder de esa élite, una élite que es cada vez más élite anglosajona o élite occidental, si se quiere, ¿no? Luego hemos visto cómo estas élites empezaron a desarrollar instrumentos de control que se trasladaron en los años 20 y 30 al fascismo y al nazismo. Estas élites corporativas financiaron desde el primer momento al nazismo, que no hubiera sido nada sin este apoyo corporativo, y al fascismo, ¿no? En las presentaciones que estamos haciendo hacemos referencia, por ejemplo, al papel de la inteligencia británica en el desarrollo del fascismo italiano, que se reveló con mucha claridad hace aproximadamente 15 años, cuando aparecieron los pagos de la inteligencia británica a Mussolini, desde el momento en que dejó el Partido Socialista hasta el momento en que creó el Partido Fascista, ¿no? Pagos semanales de gran importe que nos revelan una implicación muy directa de los intereses de estas élites que querían controlar el mundo en un momento en el que se sentían amenazadas en aquel momento fundamentalmente por el movimiento obrero y por la Unión Soviética. Entonces empiezan a poner en marcha rápidamente movimientos muy agresivos
el fascismo y el nazismo con estos objetivos de controlar y anular el movimiento obrero y hacer frente a la Unión Soviética, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial cambian de estrategias y ya vamos viendo cómo esto se va plasmando fundamentalmente. Vemos documentos de las grandes corporaciones de Estados Unidos, también algunos de Inglaterra, y documentos del gobierno de Estados Unidos, donde estas teorías se empiezan a aplicar a la Guerra Fría, ¿no? Documentos en los que fundamentalmente a partir de la Revolución China del año 49 empiezan a argumentar que, bueno, estos países que no controlamos tienen una población muy grande y crecen demasiado. ¿Qué podemos hacer? Y empiezan a traer estas teorías de control de la población a aplicarlas a este nuevo contexto de Guerra Fría. Y ahora utilizan como pretexto, como argumento, la situación geopolítica para decir que hay que extender en el mundo las doctrinas de control de la población, de control del crecimiento y, en principio, con argumentos geopolíticos. Y ahí es muy interesante y muy curioso el documento, lo que se llamó el informe Kissinger del año 74, encargado por el gobierno Nixon, que fue un documento secreto hasta el final de la Guerra Fría, durante 15 años, y donde se desarrollan todos estos argumentos que ya se habían repetido en otros informes, por razones geopolíticas, y en los que al final se dice, bueno, pero para que todos esos países que no controlamos desarrollen y apliquen esas estrategias de contención de la población, de contención del crecimiento, tenemos que aplicarlas también en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y empiezan a proponer medidas para hacer lo mismo. Y esto es algo realmente sorprendente, ¿no? Porque claro, si estoy defendiendo todo esto para debilitar esos países, ¿por qué lógica tiene que intente hacer lo mismo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que se ha dicho es que la única lógica que explica esto es que los que redactaban ese informe, para los que redactan ese informe, tan enemigos son esos países que no controlan como los ciudadanos de sus propios países, ¿no? Pero bueno, luego hemos visto cómo las estrategias que se planteaban en esos informes para aplicar esas teorías, defendiendo el control de la población, defendiendo el control y la reducción de la población, defendiendo el control del crecimiento, pues potenciando instrumentos en principio socialmente interesantes como el movimiento de liberación de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Ellos, todos esos instrumentos, la defensa del medio ambiente, plantean utilizarlos no por interés social, sino para hacer daño a los países a los que quieren hacer daño, ¿no? Y luego ya podemos hablar un poco más detenidamente de cómo de esa combinación hay que gestionarla con mucho cuidado, de intereses sociales objetivos en cada uno de esos movimientos y manipulación corporativa. Pero en cuanto a los instrumentos, que es lo que se planteaba en la pregunta, ellos hablan muy claramente en esos documentos. ¿Qué vamos a utilizar para esto? Bueno, vamos a utilizar las agencias de Estados Unidos, las agencias públicas, hablan de la CIA en el exterior, del FBI en el interior, del USAID, que es la agencia para el desarrollo de Estados Unidos, que financia ONGs en todo el mundo. Hablan de las ONGs en general, hablan de las fundaciones corporativas, ahí hemos hablado de la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etcétera, que son en la práctica los grupos que vemos que han estado alimentando todas estas corrientes del posmodernismo corporativo a partir de los 90, que eran los años en los que esto se despliega ya de forma abierta, ¿no?